Muy buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos. Ahí se están incorporando la mayoría. Muy buenas tardes, chicos. Nos alegra mucho tenerlos hoy día acá en una modalidad distinta. Esta semana ha sido bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, no por eso menos productiva. Tenemos varias ponencias muy interesantes, de las cuales hoy en día es una de ellas, y vamos a poder disfrutar de la exposición de la profesora Paulina Cárdenas. La profesora Paulina es docente académica de planta de nuestra escuela. Ella es magíster en salud pública, tiene un diplomado en urgencias y emergencias, tiene un diplomado en gerontogeriatría, un diplomado en diseño institucional con mención en construcción de entornos virtuales en la plataforma Moodle, y es diplomada en educación superior. Hoy día nos va a hablar de las recomendaciones en la reanimación cardiopulmonar en tiempos de COVID. Así que la vamos a escuchar con mucha atención. Cualquier duda, chicos, que tengan, o las suben al chat o las hacemos al final de la presentación para no interrumpirla, ¿ya? Muchas gracias nuevamente por su asistencia y escuchemos a Paulina. Adelante, Paulina. Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos. Bueno, como bien decía la profesora Marta, el tema que les quiero presentar hoy día en este webinar básicamente son recomendaciones con respecto al soporte vital básico, ¿ya? Con el manejo del RCP que uno entiende se realiza en la comunidad o a nivel extrahospitalario y que no involucra maniobras avanzadas, porque la intención de este webinar es hablar, ¿cierto?, de las generalidades y del concepto básico del manejo entonces de este soporte vital o RCP, particularmente en el contexto que actualmente estamos viviendo desde marzo del 2020, ¿cierto?, en nuestro país, que es el COVID-19. Para comenzar, quisiera indicar algunos temas genéricos o algunos conceptos genéricos que son tremendamente importantes tenerlos claros cuando nosotros queremos referirnos a lo que se supone es la resucitación cardiopulmonar. Lo primero es entender lo que se entiende como paro respiratorio. El paro respiratorio es el cese de la ventilación, pero el corazón y los pulmones pueden continuar oxigenando la sangre durante varios minutos, y este oxígeno seguirá circulando hacia el cerebro y otros órganos vitales. En pediatría particularmente, es decir, en los niños y en las niñas, esta situación es la que habitualmente vemos en una urgencia máxima, ¿ya? Lo que se ve en pediatría es que existen paros respiratorios, habitualmente por OVACE, que significa un objeto que obstruye, ¿cierto?, la vía aérea, y un cuerpo extraño que la obstruye, que puede ser por neumonía, por trauma craneal, por intoxicaciones, convulsiones prolongadas, etc. Y que habitualmente esta es la situación de urgencia máxima que vemos en pediatría, porque en forma muy poco frecuente, casi extrañamente, la causa de esta cese respiratorio y que llega después a un cese de corazón, se da por una situación cardiológica, ya, o cardíaca, a diferencia de los adultos. Por lo tanto, el paro respiratorio es eso, es simplemente el cese de la ventilación, entendiendo que el corazón tiene todavía un par de minutos la capacidad de funcionar en forma autónoma, hasta cuando a él también le falta el oxígeno y se detiene, ¿ya? El segundo concepto es el paro cardiorrespiratorio, que es el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración, causado habitualmente en términos epidemiológicos por fibrilación ventricular, por asistolía o por disociación electromecánica en el corazón, y esto habitualmente, como les mencionaba, es la causa típica de la parada cardíaca en adultos, no así en niños, ¿ya? Se le conoce también a esta situación como muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen en contextos clínicos o en lecturas de paper o páginas o información que puedan recopilar, hablar de muerte súbita no es otra cosa que el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Ahora, este paro cardiorrespiratorio tiene, la posibilidad de ser revertido si se inician las maniobras oportunas en los tiempos que se requieren, ¿cierto?, y siguiendo una cadena de sobrevivencia o una cadena de eventos que tiene que ir en este orden lógico para poder tratar de revertirlo y así evitar que la persona o quede con daño irreparable o fallezca, ¿ya? Por lo tanto, tenemos acá, la otra condición, que sería la reanimación cardiopulmonar. Y el RCP entonces va a ser el conjunto de maniobras, encaminadas a revertir
esta parada cardiorrespiratoria, evitando que se produzca esta muerte biológica o esta lesión irreversible del órgano vital y particularmente el cerebro, que es el que más se daña con la falta de oxígeno y también de glucosa, ¿ya? De manera de obtener un flujo sanguíneo suficiente para evitar la muerte cerebral. Es en este concepto, el de la reanimación básica, la que vamos a enmarcar este webinar, porque también existe una reanimación cardiopulmonar avanzada que también utiliza estas maniobras básicas, en el fondo no se dejan de utilizar, se mantienen, pero se agrega a ellas, en el fondo, actividades que son de formación más específica, más medicalizada, que requiere, ¿cierto?, de la instauración de mecanismos invasivos, como puede ser, ¿cierto?, el uso de una vía aérea ya estable, el uso, ¿cierto?, de la cricotiroidía, ¿cierto?, una punción cricotiroidea que es totalmente medicalizada. Entonces, cuando hablamos nosotros de reanimación cardiopulmonar avanzada, nos referimos a personal que está debidamente entrenado, que tiene la autorización por su entrenamiento de realizar maniobras invasivas que una persona alega no podría realizar porque pondría en mayor riesgo a esta persona que está rescatando, ¿ya? Así es que, entendiendo esto, entendiendo estos conceptos de lo que es la reanimación, vamos a definir qué es lo que se entiende por soporte vital primero. Bueno, el soporte vital es un conjunto entonces de maniobras que buscan suplir o mantener la función cardiopulmonar con el objeto, ¿cierto?, de que se mantenga la perfusión y la oxigenación de los órganos vitales. El objetivo, por lo tanto, de este soporte vital es reemplazar durante unos minutos, porque no es algo que podamos reemplazar por horas, días o años, sino que solo por minutos, esta función fisiológica absolutamente necesaria para la vida hasta que se pudiese revertir la condición o la situación que lo está produciendo, de manera de que en este tiempo que tuvimos que hacer estas maniobras, esa persona no sufra lesiones, como yo les mencionaba, cerebrales, o fallecer, ¿cierto?, tempranamente. Por lo tanto, hay que tener claro que si bien es cierto el soporte vital es básico, es parte de los primeros auxilios y lo ideal sería que toda la ciudadanía supiera realizar estas maniobras porque podrían enfrentarse en cualquier momento a emergencias en su domicilio o en las vías públicas. Hay que entender que independiente de esto, de que se pueden, ¿cierto?, iniciar estas maniobras, hay situaciones en donde este RCP no debería ser ejecutado, ¿ya? Y esto es cuando, por ejemplo, la muerte va a ser evidente, y esto se puede reflejar en aquellas personas que lamentablemente tuvieron un politraumatismo, por ejemplo, un accidente automovilístico o una caída en altura, ¿cierto?, en donde se generó una fractura de cráneo con salida de masa encefálica. Esa persona no tiene posibilidades de sobrevivencia, por lo tanto en ellos no se va a realizar una maniobra de RCP. ¿Ya? En un contexto hospitalario, que no es obviamente el que queremos analizar hoy, evidentemente también vamos a tener pacientes que están en una situación de terminalidad, con patologías que están en su última etapa, con situaciones en donde evidentemente no vamos a poder, ¿cierto? Independiente de que se haga la RCP, esa persona no tiene muchas posibilidades de sobrevivencia porque ya tiene una enfermedad que puede estar en estas etapas avanzadas de no recuperación, y en esos casos muchas de estas personas no van a tener orden de reanimación, ¿ya? Así es que ahí, si se da la situación de una parada cardíaca, no se realiza RCP. Y también, esto es un poco más difícil de determinar, pero claramente uno puede identificar a aquella persona que ya falleció, de la que a lo mejor recién tuvo un accidente, porque nosotros pudimos haber sido quienes observáramos eso. O sea, si nosotros estamos presentes, por ejemplo, en una situación de pérdida de conciencia de una persona, de una situación de desplome, por ejemplo, de alguien que está en la vía pública, en el metro, en el gimnasio, ¿cierto?, en los lugares que nosotros habitualmente frecuentamos, y logramos ver que la persona colapsa enfrente de nosotros, estamos dentro de los minutos esenciales para iniciar entonces las RCP si se requiere. Pero si nosotros observamos o llegamos a un lugar, a un suceso en donde encontramos una persona en esas condiciones de inconsciencia, ¿cierto?, que está encima del piso, sin responder, sin respirar, pero no sabemos cuánto tiempo lleva ahí, y se pudiese llegar a pensar que es más de 10 minutos, lo más probable es que esa persona ya tenga un daño irreparable, ya esté fallecida, y por lo tanto el RCP tampoco es adecuado, ¿ya? Este último punto es un poco más complejo de manejar cuando uno no funciona en los sistemas prehospitalarios de manejo de urgencia. Por lo tanto, se asume muchas veces que la gente que no tiene formación va a tratar de hacer el RCP igual, hasta cuando llegue el sistema de ambulancia y ellos confirmen el fallecimiento de la persona.
Pero se los comento porque hay una fisiología en el paro cardiorrespiratorio que la vamos a ver un poquito más adelante, que explica un poco esto cuando ya tenemos a alguien en una parada cardíaca por más de 10 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué algoritmo universal es el que se maneja para poder entender ciertas estas maniobras básicas que son también utilizadas en la avanzada? Es el llamado BLS, en sus siglas en inglés, que significa Basic Life Support, o soporte vital básico, y que en definitiva, como les menciono recién, corresponde a maniobras que pretenden en el fondo tratar de restaurar la circulación y la respiración en una persona que tuvo cese de estas funciones, ¿ya? Pero entendiendo que se están usando, se están realizando en un medio en donde todavía la medicalización no llega y por lo tanto lo podríamos considerar como maniobras de primero auxilio. Entonces, lo primero que tenemos que saber frente a esto es que existen dos cadenas de supervivencia que no podemos olvidar y que tienen que ser hechas y realizadas tal cual como se presentan, digamos. No se puede saltar una etapa ni se puede cambiar una por otra. Eso es lo que trato de decir. Existe una cadena de supervivencia que es la intrahospitalaria, que es la superior que ustedes logran ver en la presentación, que no la voy a tocar en este minuto porque, insisto, la intención de esto es manejar cierto el BLS en un contexto extrahospitalario comunitario, pero se van a dar cuenta al analizar el de abajo, que les voy a explicar ahora, que el de arriba tiene algunas variantes. El de abajo, el que dice OHCA, o sea, en el fondo están siglas en inglés, lo primero que hay que entender en la cadena de supervivencia cuando estamos en una situación extrahospitalaria o en la comunidad, es que si uno observa a una persona, cierto, que se desploma, o logramos identificar a alguien a la distancia que se desploma y nosotros logramos acercarnos a ella, lo primero que hay que hacer es marcar el 131, que es el número del SAMU de Chile, ¿cierto?, de emergencias, para que mientras empezamos a generar, ¿cierto?, nuestros primeros auxilios, pueda llegar un sistema avanzado, ¿cierto?, a ayudarnos y a ser medicalizable en el fondo este soporte. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer siempre en un contexto extrahospitalario, sea que estemos en nuestra casa, en la calle, en la universidad, en un gimnasio, estemos en un pub, en un restaurante, donde sea que estemos, ¿cierto? Lo primero es que vemos el desplome de la persona o vemos que alguien está en el suelo, se hace la llamada al 131. Inmediatamente empezamos, ¿cierto?, con el reconocimiento rápido de si la persona responde o no. En contexto de pandemia, evidentemente no vamos a acercarnos a la vía aérea. Yo aquí les voy a pasar primero cómo se hace el RCP sin esta situación de pandemia, ¿ya? Y de ahí vamos a ver las observaciones a cada uno de los puntos de esta cadena de supervivencia. Pero lo importante es saber que la cadena se refiere a lo siguiente. Primero, informar la urgencia, ganar tiempo para que llegue un sistema de apoyo ya profesionalizado ayudando. Segundo, comenzar con compresiones. Hasta antes del año 2015, nosotros veíamos en la tele, en la formación profesional y en todas partes que se hacía el llamado ABC, que era, ¿cierto?, vía aérea, comenzar primero con la permeabilización de la vía aérea, comenzar con la ventilación, en este caso boca a boca, ¿cierto?, o máscara a boca si tuviésemos una máscara unidireccional, y compresiones cardíacas. Eso, a partir del 2015, cambió. Hoy en día, la evidencia científica ha demostrado que no es necesario concentrarnos tanto en el tema de la ventilación, sino que lo más importante es concentrarnos en las compresiones cardíacas, porque se ha demostrado que gran parte de la sangre que quedó en el momento de la detención, ¿cierto?, de la función circulatoria se mantiene oxigenada. Y lo importante, por lo tanto, de la compresión es hacer llegar esa sangre que igual tenemos oxigenada en estos minutos de urgencia a los órganos vitales. Por lo tanto, la segunda cadena aquí de esta cadena de supervivencia es comenzar las compresiones. Posterior a eso, lo más importante, porque también se ha demostrado, digamos, científicamente, es poder optar a un desfibrilador, ¿cierto?, automático, a un famoso DEA. Porque se sabe que prácticamente el 70% de las paradas cardíacas son producidas por fibrilación ventricular, que es un ritmo que es caótico, que genera, ¿cierto?, la condición de paro en el paciente, pero que puede ser totalmente revertido con un golpe eléctrico. Y por lo tanto, si podemos optar a un desfibrilador, probablemente vamos a sacar del paro más rápido a la persona, ¿ya? Así que por esa razón sale ese corazón como con un signo de rayo, como tercer eslabón.
El cuarto eslabón para nosotros es que llegue, ¿cierto?, la ayuda, en este caso, ¿cierto?, el SAMU o los sistemas de urgencia, porque ellos van a llegar con todo el aparataje y con la formación necesaria para poder seguir haciéndose cargo de este RCP. Luego, ¿cierto?, esta persona va a llegar al hospital, en donde se le va a hacer una evaluación secundaria de urgencia y se va a comenzar a trabajar con todas las causas que pudieron haberlo llevado al paro, y no solamente seguir con la reanimación. Y por último, tenemos un sexto eslabón que tampoco estaba, ¿cierto?, o no existían las guías clínicas de la AJA hasta antes del 2015, que el 2020 de hecho se especificó con mayor detalle, y que es la recuperación, y que tiene que ver con el sentido que no solo nos vamos a preocupar de que la persona salga del problema fisiológico, sino que una persona que logró sobrevivir un RCP, chiquillo, es una persona que tuvo un antes y un después en su vida, y por lo tanto tiene que ser todavía tratado por el sistema, ¿cierto?, de salud, entendiendo que va a tener no solo necesidades físicas después de una reanimación, porque podría haber quedado con una secuela, sino también situaciones psicológicas o sociales que también tienen que ser observadas, dada esta condición única de haber, ¿cierto?, salido de un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, ¿qué diferencia tiene esta cadena que yo se las nombré en forma general, que la vamos a ir viendo, ¿cierto?, con la de arriba? Si se dan cuenta arriba, no aparece, ¿cierto?, la llamada urgencia inmediatamente, porque como el paciente está en un medio intrahospitalario, ya está en una condición medicalizada, por lo tanto ahí lo importante es reconocer realmente la necesidad del paro y luego de eso hacer la solicitud, en este caso en el hospital, del llamado código azul o código de emergencia. Y de ahí en más, si ustedes se dan cuenta, sigue exactamente igual la cadena, con la única diferencia que no aparece la ambulancia en el de arriba, porque evidentemente aquí la persona ya está en un medio intrahospitalario, por lo tanto no requiere del traslado desde el área comunitaria al intrahospitalario en el fondo para seguir su tratamiento por el RCP, ¿ya? Así es que aquí, digamos, nos vamos a concentrar, como les digo, en este webinar, en lo que pasa cuando estamos en un ambiente comunitario, extrahospitalario, de primeros auxilios. Entonces, vamos a partir con lo primero. La primera situación que nos vamos a encontrar con alguien que requiera cierto manejo por RCP va a ser la evaluación de urgencia. En este caso, la evaluación que tenemos que hacer nosotros va a ser simplemente utilizar la búsqueda del pulso y la capacidad de respuesta al estímulo verbal. Nada más, ¿ya? Y entendamos que mientras nos vamos acercando a esta persona que colapsó, que la encontramos en el suelo, nosotros ya vamos a ir, ¿qué haciendo? Primero, con nuestro celular, llamar al 131. O si hay más gente, solicitarle a otra persona que haga ese llamado mientras ustedes se acercan a esta persona, ¿cierto? Le gritan, le hablan fuerte para ver si hay respuesta verbal y simplemente se acercan a ellos y le tocan, ¿cierto?, la zona del cuello buscando el pulso carotidio, y solo en 10 segundos, no se necesita nada más que 10 segundos, tratar de palpar el pulso. Si en 10 segundos no tengo pulso, y evidentemente yo a una distancia razonable me voy a dar cuenta de eso, no veo movimiento torácico, parto inmediatamente con las compresiones. Entonces, para efectos de evaluación, ¿qué se sugiere usar? Una mnemotecnia que se usa mucho en la urgencia, que es un Glasgow abreviado, más cortito, que se conoce como AVDN o ABDN, y que en el fondo la letra A significa que si el paciente está alerta, si yo veo a una persona en el suelo, pero la persona me está mirando y logra hablar, pero a lo mejor se fracturó una pierna, evidentemente no está en paro, ¿ya? Si el paciente responde a estímulos verbales, si yo le hablo o le pregunto algo y es capaz de contestarme, hay gente que puede haber colapsado también, pero estar con una situación, por ejemplo, como ocurre con algunas personas en hipoglicemia, que siguen contestando pero solo a respuestas verbales y no están inconscientes. O, por ejemplo, si solamente va a responder a estímulos dolorosos, o sea, yo literalmente peñisco y la persona no responde a nada, y si evidentemente con ese nivel de estímulo no hay respuesta, esa persona está inconsciente. Mientras estoy haciendo eso, ya me di cuenta en 10 segundos que no tengo pulso, comprendo inmediatamente que esa persona está en parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y entiendan que a lo mejor puede que haya algún pulso mínimo, pero para efectos fisiológicos ese paciente ya está en paro, así que ustedes no van a perder tiempo en el fondo tratando de buscar en un minuto un pulso o caracterizar un pulso cuando ya en 10 segundos no lo palpo, ese paciente ya está teniendo problemas de perfusión, ¿ya? Por lo tanto, acá lo más importante es que se concentren en entender que no vamos
a hacer la vieja, digamos, yo les digo viejo porque ya está obsoleto, mnemotecnia, que era el oír, escuchar, sentir, ¿cierto? Palpar, que era acercarse al paciente, poner el oído en la boca. Eso ni siquiera fuera del concepto de pandemia se está haciendo, ¿ya? Y porque por razones obvias, la verdad que basta, como les digo, si la persona no responde y no tiene pulso en 10 segundos, esa persona está en paro. Por lo tanto, vamos a comenzar inmediatamente con las compresiones. No corra acá eso de la vía aérea, ¿cierto? Y de hacer la respiración boca a boca como primera opción, incluso sin pandemia. La mnemotecnia actual es compresión, vía aérea, ventilación. Y para que las compresiones sean efectivas, tienen que ser 30 compresiones por 2 ventilaciones, y estas tienen que ser durante 2 minutos, o 5 ciclos para poder cambiar de reanimador si es que hubiese otra persona. Si lamentablemente ustedes están solos, ahí no hay cambio, siguen ustedes constantemente comprimiendo hasta que alguien les llegue a ayudar. Pero si hubiese una segunda persona que pudiese hacerse parte de este proceso, durante 2 minutos ustedes tienen que estar comprimiendo, y luego esa otra persona sigue la compresión y ustedes descansan. Eso sería lo ideal, digamos. Y entender que se hacen en RCP tradicional 30 compresiones por 2 ventilaciones, en este caso boca a boca, ¿cierto? O con estas máscaras unidireccionales que existen de primeros auxilios, porque eso es lo que en el fondo la norma 2015, actualizada al 2020 de la AJA, indica. Ahí ustedes ven el típico, ¿cierto?, compresión o masaje que se hace en una persona, ¿ya? Y lo importante de esta compresión, para que logremos en el fondo ser efectivos, es que necesitamos llegar a una frecuencia de compresión que nos dé latidos entre 100 a 120. O sea, nuestra compresión tiene que hacer el símil, en el fondo como hacerse como lo más cercano a lo que sería que el corazón lograra contraerse y relajarse a una razón de 100 latidos por minuto, ¿ya? Así que lo mínimo que tendríamos que nosotros hacer con esa velocidad sería llegar a 100. Lo ideal es que estemos entre 100 y 120 latidos por minuto, o llegando a hacer ese símil. Lo segundo es la profundidad. Tenemos que profundizar nuestra compresión por lo menos 4 a 5 centímetros, ¿ya? Y llegar a lograr una recuperación completa del diámetro del tórax, o sea, no empujar el tórax y seguir empujándolo sin que el tórax vuelva a su expansión normal, porque si no, no estamos logrando que el corazón en el fondo pueda hacer como este reemplazo, ¿cierto?, en la compresión natural del corazón. Entonces nosotros tenemos una frecuencia de 100 a 120, nuestra profundidad tiene que ser de 4 a 5 centímetros, tenemos que permitir, una vez que llegamos a esos 4 o 5 centímetros, volver sin sacar las manos, pero para que el tórax se expanda. Y si estuviésemos con otra persona haciendo estos 5 ciclos o 2 minutos, el tiempo de la interrupción, o sea, el tiempo en que tuviéramos que cambiar nuestras manos para seguir con esto, no puede ser mayor de 5 a 10 segundos, ¿ya? Esto es esencial. Si esto no se cumple, el RCP no es efectivo y probablemente la persona va a fallecer igual, aunque nosotros estemos creyendo o tratando de hacer el esfuerzo, ¿ya? Así que también es importante y se considera como una recomendación que si hay más de alguna persona que pueda hacerse cargo de esto y uno no está totalmente seguro, dar el pase a esa persona, ¿ya? Después, ¿qué tenemos? La vía aérea permeable. Estamos comprimiendo, ¿ya? En un RCP normal, sin contexto de cierto COVID, o si ustedes tuvieran un paciente que no tiene vómito, por ejemplo, en la vía aérea o alguna otra cosa, lo que se sugiere hacer es, cierto, la maniobra de frente, mentón y tracción mandibular, que básicamente es tirar hacia atrás, como ustedes observan ahí con las manos de ese reanimador, la frente haciendo una hiperextensión, y luego tomar la mandíbula, ¿cierto?, que es esta parte móvil, ¿cierto?, de la cara, y levantarla, ¿ya? Ahora, cuando ustedes no saben si un paciente sufrió un traumatismo, por ejemplo, y que se haya golpeado, ¿cierto?, la zona cervical, o haya tenido una situación de desaceleración, como ocurre con las caídas en bicicleta, caídas de nivel, una serie de accidentes pueden producir desaceleración y trauma cervical, no se tiene que hacer, ¿cierto?, la maniobra frente-mentón, solo se tracciona hacia arriba la mandíbula, porque si no nosotros podríamos, ¿cierto?, cercenar y dañar aún más la médula ósea, particularmente en la zona cervical, y producir en este paciente
ciertas secuelas como una cuadraplegia o plegias que puedan ser totalmente recuperables. Ya abajo ustedes pueden observar ahí a un cierto rescatista que está haciendo una inmovilización del cuello. Eso solo se hace cuando uno tiene riesgo o piensa que esta persona puede sufrir un traumatismo. ¿Ya? Si no ocurre eso, se hace la maniobra de tracción mandibular y de frente mentón para poder hacer esta como cierto hiperextensión del cuello. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos entonces una buena respiración. Insisto, estoy viendo hasta acá lo que es el RCP siempre, independiente del COVID, ¿ya? Ahí vamos a ver los detalles en cada uno de estos puntos. Luego de que tenemos la vía aérea y seguimos nosotros en el fondo maniobrando, seguimos haciendo las compresiones 30x2, 30x2, porque eso no se detiene. Aquí lo más importante es entender que las respiraciones, para que sean efectivas y vamos a estar en este proceso, tienen que ser aquellas que por lo menos generen expansión del tórax, que ustedes en el fondo al hacer, ¿cierto?, la respiración boca a boca o con máscara unidireccional a boca, vean que el tórax del paciente evidentemente sube y luego baja. Para que eso se produzca fisiológicamente significa que ya entraron 500 cc de aire. Si yo no veo que hay esa expansión del tórax, puede que haya entrado algo de aire, pero no los 500 cc que yo requiero para poder generar un intercambio de gases. Por lo tanto, también estas respiraciones tienen que ser eficaces. De lo contrario, estamos simplemente hiperinsuflando al paciente, quizás llenando incluso el abdomen de aire, lo que podría estimular el vómito y una posible aspiración en la víctima. Así es que también es importante que quienes hagan este tipo de maniobra estén seguros y no duden, ¿ya? Si la causa del paro cardiorrespiratorio es secundario a una obstrucción de la vía aérea, lo primero que hay que tratar de hacer es, ¿cierto?, desobstruir esa vía sacando ese cuerpo extraño que haya quedado en la vía. Y como estamos en un contexto, insisto, comunitario, extrahospitalario, lo que habría que hacer ahí es la maniobra de Heimlich. Que la maniobra de Heimlich va a tener diferentes formas de realizarse si se trata de una persona adulta o si se trata de un niño, ¿cierto?, o de un lactante, ¿ya? No es la idea de esta clase, insisto, hablarles de Heimlich, pero sí es importante que sepan que aquí la maniobra principalmente consiste en hacer una fuerza de fuelle hacia el tórax, tomando a la persona, ¿cierto?, por detrás, colocando nuestros brazos, ¿cierto?, por debajo de las costillas flotantes y con nuestro puño dominante, colocar, ¿cierto?, nuestro puño en contra del abdomen, o sea, hacia el abdomen, y con nuestra otra mano, que no es la dominante, empujar fuertemente hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Se sugiere que antes de partir con Heimlich demos 3 o 4 palmazos muy fuertes entre la zona interescapular, y eso muchas veces puede bastar para que la persona expulse el cuerpo extraño, pero si no, se hace esta maniobra, como yo les digo, de abrazar desde la parte posterior al paciente, haciendo este movimiento único, y esto se sigue repitiendo. Si lamentablemente no pudimos desobstruir la vía aérea de la persona, tenemos que seguir con maniobras solamente de compresión y esperar a que llegue el sistema de urgencia, ¿ya? No porque no podamos desobstruir al paciente lo vamos a dejar a sol. O sea, si no se desobstruye, no podemos sacar, vamos a tener que seguir con la maniobra, ¿cierto?, de compresión, porque ya les mencioné que hay estudios que han demostrado que la sangre que quedó hasta el momento del paro sigue oxigenada y por lo tanto podemos ganar minutos hasta que llegue alguien, ¿cierto?, medicalizado, un sistema medicalizado que pueda desobstruir la vía con otros mecanismos invasivos, ¿ya? Así que la maniobra, sépanla que depende de si es un niño, un lactante o un adulto, el cómo se realiza, y esa información está disponible en internet, en libros, y siempre es bueno que lo revisen. Entonces, yo les mencioné en la cadena de supervivencia que lo esencial de la RCP era la compresión, pero sabíamos que lo que más rápidamente iba a reconvertir probablemente este ritmo, le llaman ritmo de paro paradojalmente, pero bueno, este ritmo de paro a un ritmo cierto, no necesariamente sinusal, pero un ritmo en donde podamos tener un gasto cardíaco en definitiva, es por medio de la desfibrilación, ¿ya? Y desfibriladores hay en varios lugares. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la universidad, al entrar a Rondizoni 2 a mano izquierda, hay un DA colgando en la muralla. Ese es un desfibrilador automático, habitualmente es monofásico, significa que solo da descargos de 360 joules, ¿ya? Y la gracia que tiene el desfibrilador, como yo les mencionaba, es que mientras antes lo podamos instalar, mientras seguimos haciendo las maniobras, tenemos más posibilidades de revertir entonces el paro porque habitualmente es una fibrilación ventricular la que lo está produciendo, ¿ya? Entonces, siempre
una vez que nosotros en la cadena de supervivencia llamamos al 131, inmediatamente también, aparte de hacer el 131, solicitamos si hay un DEA en el lugar en donde estamos, ¿ya? Y en cuanto esté a mano, colocamos rápidamente los electrodos, que es bastante simple colocarlo. La máquina es tan amigable que cualquier persona que jamás haya visto un DEA es capaz de poder instalarlo. Y luego de eso, el DEA les va a ir dando los tiempos para que en el fondo o sigan comprimiendo o se alejen del paciente, porque va a estar haciendo reconocimiento de ritmo y va a pedir también que se despeje cierto el área para hacer la descarga si es que encuentra algún ritmo que pueda ser desfibrilable. Si la máquina en ningún momento les da la indicación de despejar porque va a hacer una descarga, significa muy probablemente que esa persona está en asistolía o está, ¿cierto?, con una actividad eléctrica sin pulso, y por lo tanto no vamos a sacar el DEA, lo vamos a mantener, pero no nos va a pedir nuevamente una revisión de ritmo, y eso significa que vamos a tener que seguir, ¿cierto?, con este concepto de las maniobras de 30 por 2, ¿cierto?, fuera de pandemia, 30 por 2, con ciclos, ¿cierto?, de 2 minutos o 5 ciclos, hasta que pudiese llegar entonces el equipo de urgencia, ¿ya? Fíjense que si ustedes saben que el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio enfrente de sus ojos, o sea, ustedes saben que el paro no lleva más de 4 o 5 minutos, la desfibrilación, si es que cuentan con un desfibrilador, se puede hacer inmediatamente y va a ser tremendamente útil. Ahora, si ustedes tienen a una persona que colapsó y no saben si lleva más de 5 minutos en esa situación, lo que se sugiere o lo que dicen las recomendaciones AJA es que se realice el RCP, o sea, compresión 30 por 2 durante 2 minutos, y luego de eso, el primer ciclo, ¿cierto? Ahí recién en el fondo empezar con la desfibrilación, porque hay que tratar de movilizar un poco por medio de las compresiones esta sangre oxigenada que quedaron en las arterias, ¿ya? Así es que ahí hay un pequeño detalle que uno no siempre con la adrenalina o el momento lo va a tener en consideración, pero se sabe que si lleva más de 5 minutos se sugiere mejor un ciclo compresivo, ¿cierto? Y luego una descarga y después seguir con lo que vaya pidiendo el DEA. Ahí ustedes tienen un DEA tradicional, que es una maquinita muy pequeña, no es como los monitores cardíacos que ustedes quizás han visto, los que han estado en hospital, en urgencia, o cuando han estado como pacientes incluso. Es como una, digamos, es como una maletita que tiene todos los dispositivos ahí, y ustedes básicamente ponen, ¿cierto?, las paletas según un dibujito que incluso viene en la parte dorsal de ella, y les dicen qué lugar físico tienen que ponerlo, prenden el botón, y inmediatamente la máquina se hace cargo de ir dándole los ritmos a ustedes, qué hacen, si tienen que despejar, si tienen que seguir comprimiendo, si tienen que, ¿cierto?, en el fondo volver a hacer alguna revisión de ritmo, o sea, les va a avisar la máquina, no tienen que hacer nada más que prender el play y estar conscientes, muy conscientes de lo que la máquina les va diciendo, ¿ya? ¿Qué es importante del desfibrilador? ¿Por qué el desfibrilador en el fondo ha demostrado ser tremendamente útil, es parte de la cadena de supervivencia? No reemplazando las maniobras, ¿cierto?, de compresión, pero siendo tremendamente importante. Porque ocurre que fisiológicamente en una parada cardíaca existen 3 fases. Está la fase eléctrica, la fase hemodinámica y la fase metabólica, ¿ya? La fase eléctrica se considera fisiológicamente que se produce entre los 4 y 5 minutos del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Debido habitualmente a fibrilación ventricular. Y el uso del desfibrilador optimiza entonces la sobrevida de estos pacientes junto con las compresiones, porque estamos justo en el inicio del problema de la parada cardíaca, ¿ya? Entonces, como todavía es una situación eléctrica, de una falla eléctrica cardíaca, probablemente vamos a poder revertir esa fibrilación mucho más rápido, si estamos en nuestros 4 o 5 minutos iniciales. Sin embargo, si ya han pasado entre 4 a 10 minutos del momento en que se determinó el paro, la desfibrilación sigue siendo fundamental en la sobrevida del paciente, ¿ya? Pero, ¿cierto? Tenemos que tener claro que probablemente va a ser un poco más complejo quizás revertirlo, y que quizás podría llegar a tener alguna secuela, dado que igual ya 10 minutos, como yo les mencioné al inicio de esta sesión, ¿cierto?, de este webinar, podríamos ya pensar en que no hay un retorno a falla neurológica sobre todo, ¿ya? Así que la fase hemodinámica es crítica porque estamos justo en la mitad de poder decir si esa persona va a salir muy bien del reanimador o no, ¿ya?, o de la reanimación. Y por último tenemos la fase metabólica, que es aquella que parte ya cuando han pasado 10 minutos del inicio del paro cardiorrespiratorio,
y que aquí lamentablemente el pronóstico es tremendamente desfavorable, ¿ya? O sea, si a los 10 minutos de estar, ¿cierto?, en este proceso de compresión y desfibrilación, el paciente no revierte, no lo sacamos con el desfibrilador, lo más probable es que esa persona quede o con una falla irreparable o que lamentablemente fallezca, ¿ya? Es un punto crítico con respecto a la reanimación, ¿de acuerdo? Si es que recuerden estas fases en cuanto a tiempo, porque ordena un poco los plazos con los que podemos en el fondo tomar decisiones nosotros clínicas con nuestro paciente. Por lo tanto, los aspectos claves en pediatría siguen siendo exactamente los mismos que en adultos, ¿ya? O sea, tanto en niños como en adultos, lo prioritario es que nuestra secuencia de reanimación siempre va a ser compresión, vía aérea, ventilación. En función de los datos recientes, se ha identificado, ¿cierto?, que en reanimaciones pediátricas la frecuencia ventilatoria asistida en un inicio decían que fuera de 1. Hoy día se sigue haciendo por AJA 2, incluso hasta 3, pero se mantiene la misma mnemotecnia de 30 por 2. Y si llegásemos a tener, ¿cierto?, quizás otro reanimador, podríamos considerar 15 compresiones por 2 respiraciones. Pero en general, chiquillos, para que lo comprendan en términos genéricos, el seguir la indicación 30 por 2 siempre va a ser lo que va a estar dentro de lo que consideramos como la cadena en cuanto a la maniobra de compresión, ¿ya? Siempre el énfasis de todo este proceso de RCP va a ser la calidad de las compresiones, que sean de alta calidad, porque la compresión es esencial. Necesitamos movilizar esa sangre que está estancada, pero que tiene oxígeno para que no se dañen los órganos, ¿ya? La frecuencia mínima que tenemos que llegar a lograr con estas compresiones es de 100, saber que necesitamos tener también una profundización, ¿cierto?, de este RCP, de estas compresiones, que en el caso, ¿cierto?, de lactantes y niños más pequeños, ¿cierto?, se consideran 4 centímetros, y en niños mayores, niños que son menores de 15, quizás preescolares, ¿cierto?, puede ser de 5. Así que si ustedes se dan cuenta, entre el adulto y el niño no hay mucha variante en cuanto a la profundidad. Si tenemos certeza de unos 4 o 5 centímetros, estamos logrando el objetivo de un RCP de calidad, ¿ya? Y se elimina absolutamente de esto, incluso antes del COVID, esta mnemotecnia también, que era el observar, escuchar y sentir la respiración, porque ya dijimos que basta con que no haya una respuesta verbal ni un pulso identificable en 10 segundos para entender que ese paciente ya está en paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? El DEA, en el caso de ser guaguas, ¿cierto?, lactantes, se sugiere usar desfibriladores manuales, porque nosotros tenemos que entender que el DEA hace una descarga eléctrica, y las descargas eléctricas obviamente van a ser distintas en tamaños corporales, ¿ya? En general, cuando nosotros tenemos, no sé, pues, desfibriladores o bifásicos, o tenemos, ¿cierto?, monitores cardíacos con desfibrilación bifásica, podemos empezar a cargar en base a kilo de peso, pero aquí estamos en un contexto de primero auxilio, por lo tanto, si no tenemos un desfibrilador manual que nos permita, ¿cierto?, poder planificar la liberación de los joules en un niño, vamos a tener que usar el DEA que tengamos disponible, ¿ya? O sea, la descarga eléctrica probablemente va a ser mucho más fuerte de la que debería tolerar en forma natural, pero sin embargo, no podemos dejar de hacerla, ¿ya? Así es que si tenemos la posibilidad de manejar en el fondo la desfibrilación, maravilloso, la máquina nos va a decir, pero si no, usaremos la que tengamos a nuestra mano. Por lo tanto, pensemos entonces en el paso a paso, en el punto a punto de lo que acabamos de ver antes de ver las recomendaciones con COVID. Para el RCP básico se realiza la siguiente secuencia. Primero, reconocimiento, ¿ya? El reconocimiento se hace, ¿cierto?, en forma verbal, respuesta verbal, usando el ABDN y tomando el pulso en 10 segundos. Comenzamos después con la secuencia de RCP CAB, ¿ya? Compresiones, apertura vía aérea, buena ventilación. La frecuencia de las compresiones tienen que ser al menos de 100, la profundidad tiene que ir entre 4 y 5 centímetros, tenemos que descomprimir completamente la aparato torácica, o sea, si vamos a comprimir, tenemos que dejar que el tórax vuelva a su posición normal, porque si no, no estaríamos logrando, ¿cierto?, la compresión y relajación del corazón, que es lo que estamos tratando de imitar con las compresiones cardíacas, ¿ya? Las interrupciones de las compresiones tienen que ser mínimas, ojalá menos de 10 segundos. El acceso a la vía aérea va a ser exclusivamente, ¿cierto?, haciendo elevación del mentón
y haciendo la hiperextensión esta ¿cierto? Frente mentón también, solo si el paciente no está traumatizado o nosotros no sabemos, estamos seguros que a lo mejor no sufre un trauma. De lo contrario, no se hace la hiperextensión y solo se levanta la mandíbula, ¿ya? La relación de compresiones, ventilaciones de 30 a 2, también se puede hacer de 15 a 2 si tenemos 2 reanimadores, pero en general lo que se sugiere es que siempre mantengamos 30 es a 2. Yo solamente les puse ese detalle porque en la literatura se conversa de eso, no es que esté mal, pero en general, por acuerdo, siempre se trata de hacer que sea 30 es a 2. Las ventilaciones tienen que tener un objetivo de lograr expandir el tórax para lograr, ¿cierto?, una capacidad aproximada de 500 cc de aire, de manera de poder con eso asegurar intercambio de gases, ¿ya? Y la desfibrilación es absolutamente necesaria. O sea, si tenemos un DEA en el lugar donde estamos, no podemos posponer su uso, porque sabemos que mientras antes desfibrilemos, lo más probable es que saquemos a esa persona del paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Así que esas son como las condiciones en un RCP normal, sin pandemia, sin restricciones, ¿cierto? O sea, como se hacía hasta antes de marzo del 2020 en el mundo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, básicamente las personas siguen teniendo accidentes, siguen teniendo fibrilación ventricular, eso no ha cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, la comunidad científica tuvo que hacer rápidamente algunas recomendaciones y algunas modificaciones, ¿cierto?, a este RCP básico, dado que justamente el RCP es considerado uno de los procedimientos que más, digamos, en el fondo, gotas inhalatorias puede llegar a producir. De hecho, el RCP se compara científicamente con la inducción a la tos. Por lo tanto, la carga viral que se pudiese eliminar por cada compresión o cada cierta salida de aire después de una ventilación es muy alta. A pesar de que no hay investigaciones que han demostrado completamente, cierto, que sea una forma muy compleja o muy fácil de contaminar, no hay detalle de eso. Sabemos que el RCP se asimila al mecanismo de la tos, por lo tanto tenemos posibilidades de entrar en contacto con el virus de una forma mucho más intensa que si no tuviéramos que hacer este tipo de maniobras, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, yo aquí simplemente les quise compartir procedimientos que son capaces de generar aerosoles en gran cantidad, ¿cierto? Con concentraciones que pueden ser bacterianas o virales, dependiendo si esos aerosoles están contaminados, y ahí ustedes pueden ver en verde, ¿cierto?, destacado que el RCP es un mecanismo tremendamente similar a la inducción de tos. Por lo tanto, se considera un procedimiento o una situación generadora de aerosoles. Frente a esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? Es difícil comprender el RCP, ¿cierto?, si sacamos las ventilaciones, porque sabemos que, yo partí diciendo, que el paro cardiorrespiratorio significa el cese de la función del corazón y de la respiración. Entonces, ¿cómo lo hacemos si el paciente no recibe oxígeno, no se moviliza el oxígeno probablemente por la ventilación? ¿Cómo se salva? Bueno, el fundamento aquí es que básicamente, como les mencioné, tenemos minutos que son esenciales en la cadena de supervivencia cuando hacemos compresión, pero siempre y cuando hayamos tenido la consideración de hacer lo primero, que era llamar al sistema de urgencia. Si usted lo primero que hace es llamar al sistema de urgencia, esos minutos, ¿cierto?, que se tarde en ello y que usted inicie la RCP van a ser tremendamente valiosos. Y no al revés, que usted haya empezado, ¿cierto?, con la RCP y con todo el manejo y de repente se haya acordado que nadie ha llamado a urgencia. O sea, se han perdido minutos excepcionales en ese proceso. Entonces, dado que sabemos que la cadena de supervivencia parte con el llamado a urgencia e inmediatamente con el tema de la compresión, porque la compresión es la que ha demostrado mejoras en los procesos de resucitación cardiopulmonar, es que la parte de la mnemotecnia C-A-B solamente nos quedamos con el C. Y la A y la B, que era, ¿cierto?, la vía aérea y la ventilación, se obvian, se sacan del RCP hoy en contexto comunitario extrahospitalario, ¿ya? No vamos a hacer eso. O sea, el reanimador solamente va a comprimir, va a desfibrilar y va a seguir en ese proceso hasta que llegue, ¿cierto?, el sistema prehospitalario y se pueda seguir haciendo cargo con sistemas ya de sellado y de filtro de estos pacientes que pueden ser COVID-19. Porque recuerden que cualquier persona es sospechosa de tener COVID-19, ¿ya?
Además, sepan que el 70% de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios se producen en los domicilios de las personas, ¿ya? Así es que es muy probable, desde esa premisa, que aquella persona que interviene por primera vez en aquella persona que también tuvo el accidente va a ser un familiar, por lo más probable es que si esa persona está con COVID, el familiar también lo tenga, ¿ya? Y frente a eso, en el fondo, hay que tener una cierta tranquilidad de que, como les digo, el 70% de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios serán en domicilio, no en la calle. Ya no es común que uno vea a la gente desplomándose en el metro, ni mucho menos. La mayoría de los sistemas de urgencia responden a llamadas domiciliarias, ¿ya? Así es que, si es así, podemos entender o estar un poquito tranquilos de que probablemente la persona que va a empezar con estos primeros auxilios va a ser familiar y probablemente también va a estar en una condición similar a la del paciente si tuvieran COVID, ¿ya? De todas maneras, si esa no fuese la situación, no estamos en el domicilio, no es un familiar al que le está pasando esto, las recomendaciones que vienen ahora son las que ustedes tendrían que asumir en contexto extrahospitalario. Primero, antes de iniciar las maniobras de RCP básica, como siempre, compruebe que la zona esté segura, ya que no estén ustedes en una situación, ¿cierto?, que se pongan ustedes en peligro, porque lo primero en el RCP y en el sistema de urgencia es siempre que los rescatistas o el que va a brindar la ayuda no corra riesgo, ¿ya? Y esto corre también para el domicilio. Imagínense que la persona que ustedes encontraron se electrocutó y la fuente de electricidad todavía está prendida, o sea, yo no me puedo acercar a esa persona si no yo me voy a transformar también en una víctima. Lo primero entonces es resguardar la seguridad o la escena de seguridad. Y lo que vamos a hacer va a ser exactamente que con la cadena que vimos recién. Vamos a llamar al sistema de urgencia y vamos a empezar rápidamente, ¿cierto?, con la activación verbal para ver si hay respuesta y la determinación del pulso en 10 segundos. ¿Ya? Si la persona a la que estamos asistiendo no está con mascarilla, podemos colocarle una si tenemos nosotras una a mano, ¿ya? Y si no contáramos con nada de eso, le podemos poner un paño, una toalla, un chaleco, incluso puede ser hasta un pañuelo desechable. Evidentemente que eso no va a evitar toda la carga viral, pero de alguna manera protege la vía. Entonces hay que tapar, poner algo encima de la cara de este paciente. Ojalá poder tener la posibilidad de colocarle una mascarilla o recolocarle la mascarilla si es que la tenía no bien puesta, ¿ya? Y incluso las recomendaciones dicen que si nosotros estamos en un contexto domiciliario, o en un contexto, por ejemplo, en la universidad, en los colegios, etc. Existen ahora botiquines de primer auxilio en donde hayan, ¿cierto?, mascarillas KN95, guantes de procedimiento, que podamos tener, ¿cierto?, estas como protectores faciales, estas micas, ¿cierto?, plásticas faciales, como ya parte del equipamiento de primer auxilio, no algo distinto, sino que así como tenemos gasa, alcohol, etcétera, hasta parchecuritas, bueno, tener esto, guantes, ¿cierto?, pecheras plásticas, las pecheras plásticas las pueden tener y tener un par, porque si ustedes cuentan con eso en el lugar en donde estén, se pueden vestir, se pueden colocar estos materiales de protección personal y van a disminuir aún más la posibilidad de contagio, ¿ya? Ahora, si no contamos con eso, bueno, nosotros nos mantenemos con nuestra mascarilla y en lo posible cubrimos la boca y la nariz del paciente con otra mascarilla o con un paño o con algún género que encontremos, ¿ya? Nunca se acerquen a la vía aérea aparte de esto, o sea, uno puede colocarlo rápidamente, pero sin acercar tu boca, ni tu cara a la nariz, ni a la boca, porque ya no se hace, ¿cierto?, esta evaluación de ver, oír, sentir, ni tampoco vamos a hacer, ¿cierto?, la maniobra de frente-mentón, ni tampoco de levantar la mandíbula, porque ya sabemos que tenemos riesgo de contaminarnos, nos vamos a concentrar exclusivamente en las compresiones torácicas, ¿ya? Si la víctima está consciente y no respira normalmente, asuma que está en situación de paro. Si el paciente está inconsciente y usted le está haciendo, ¿cierto?, no sé, pues maniobras, está ahí masajeando y de repente despierta, bueno, no pierde nada, a lo mejor va a quedar medio dolorido. Pero no pierda tiempo pensando en que tiene que acercarse a escuchar la respiración o ver si realmente tiene cierto aliento o algo, porque se va a contaminar. Basta con que usted vea que no responde y que no hay pulso en 10 segundos para entonces nosotros comenzar rápidamente con el RCP, ¿ya? Y en caso que la víctima esté inconsciente pero presente una respiración normal, perfectamente objetivable, colóquelo solamente en posición lateral de seguridad y no realiza nada más y se aleja de la persona, obviamente viéndola por si necesitara algo más, pero no se hace nada más. Se lateraliza y se espera que llegue el sistema de urgencia.
4, tras reconocer, ¿cierto?, el paro cardiorrespiratorio, nosotros tenemos en el fondo, ya dijimos que solicitamos, ¿cierto?, el sistema de urgencia, y al mismo tiempo, aparte de llamar al SAMU, averiguamos cuando hacemos esta solicitud de la emergencia, ¿cierto?, si es que existe un DEA a mano. Porque el DEA es un instrumento de primeros auxilios, no es medicalizado, lo puede usar cualquier persona, ¿ya? Seguimos con las compresiones como hablamos recién, instalamos, ¿cierto?, el DEA y ojalá vemos si este DEA reconoce, ¿cierto?, la necesidad de desfibrilar y nos va a dar el paso a paso y nosotros seguimos entonces con las 30 compresiones, 30, 30, 30, 30, 30 y podemos hacer cambio con otro reanimador. Cumplimos, ¿cierto?, 5 ciclos de 30 o 2 minutos y otra persona sigue comprimiendo y solo comprimimos, aquí ya no hacemos 30 por 2, solamente hacemos 30 por 5 ciclos, ¿ya? O 30 por 2 minutos. Y se coloca entonces el DEA, si lo tuviésemos a mano, lo prendemos y esperamos a que el DEA nos dé las indicaciones que necesitamos, ¿cierto?, y requerimos. Recordar, ¿cierto?, que si hay más de una persona comprimiendo con nosotros, los dos vamos a estar con mascarilla, ojalá con guantes si tenemos a mano, o sea, con todas las protecciones que pudiésemos tener, pero si no, con nuestra mascarilla, y siempre tratando de intercalar que ese intercalo de ese cambio no sea mayor de 10 segundos. Luego del RCP llegó el sistema de urgencia, ellos se hicieron cargo, ¿cierto? Ustedes ya salen del proceso de reanimación, tienen que inmediatamente hacer higienización de las manos completa, eliminar todo el material que hayan utilizado, si es que pudiesen cubrirse con algún material de protección, y además en el fondo, si no hay posibilidad de lavado de manos, higienizarse con cierto alcohol gel. Y toda la ropa que estaban vistiendo en ese momento, lavarla, ¿ya? Lavarla por separado del resto de la ropa de la casa. Si es ropa blanca, bueno, la pueden clorar. También hay otros desinfectantes que usan para la ropa, digamos, comerciales, pero lo importante es que se lave la ropa. ¿Qué pasa con los niños? La verdad de las cosas es que se hace el mismo procedimiento, pero yo les mencioné, ¿cierto?, al inicio, que muchos de los niños no están en paro cardiorrespiratorio. La urgencia que sufren es un paro respiratorio y no de causa cardíaca. La verdad de las cosas es que lo que dicen los expertos es que frente a esto, lo mejor es hacer las ventilaciones que se requieren en los niños, ¿ya? Porque si el riesgo-beneficio, o sea, el riesgo de que yo me contamine con COVID, o yo le pase el COVID quizás a este niño que necesita la resucitación, es probable. Pero es mucho más probable el daño de un niño que no tuvo la posibilidad de ser ventilado, dado que su problema no es de origen cardiológico, es de origen obstructivo o respiratorio. Por lo tanto, muchos de los expertos y muchos de los papers dicen que se ventila al niño a pesar de estar en esta situación de COVID, ¿ya? Y además que se ha visto también que los niños se ven mucho menos afectados por COVID que las personas adultas o personas crónicas. Por lo tanto, aquí hay que poner en la balanza el riesgo menor. Y el riesgo menor sería contaminarse con COVID y el riesgo mayor sería que por no ventilarlo, solo hacer compresiones, ¿cierto?, y desfibrilar, ese niño muriera ya que su situación o su urgencia no era de orden cardiológico. Y por último, para que puedan recordar en el fondo lo que acabamos de ver, aquí aparece cierto el flujograma para la atención del BLS en contexto de COVID, en donde podemos observar que el paciente obviamente no responde, nosotros pedimos, ¿cierto?, gritamos pidiendo ayuda y solicitamos evidentemente en ese momento, si podemos, que llamen al 131, ¿cierto?, que es el número de urgencia, y tratar de solicitar siempre el DEA. No manipulamos en ningún momento la vía aérea de la víctima, solo si necesitáramos cubrir su rostro, ¿cierto?, con mascarilla o con un paño, ¿ya? Rápidamente comenzamos con las compresiones en las características que ya les mencioné de frecuencia, profundidad, etcétera, ¿ya? Recordar que son solo ciclos de compresión, 5 ciclos de 30 o 2 minutos de compresión, obtener un DEA, instalarlo y esperar a que este DEA nos pueda seguir dando el paso a paso, ¿cierto?, de la reanimación. Y obviamente, si el DEA encuentra que hay un ritmo desfibrilable, va a pedir descarga y nos va a pedir entonces que despejemos, va a hacer la descarga, nos va a solicitar si seguimos maniobrando, y así sucesivamente hasta que pueda llegar el SAMU y ellos se hagan cargo entonces del resto de la reanimación y el traslado del paciente a la unidad de urgencia. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Paulina.
Ahí si quieres, descompartes por favor gracias, la presentación. Chicos, súper importante destacar, la Paulina habló de la consideración especial del COVID en el contexto de reanimación. No lo veamos como consideración especial, pensemos siempre que el COVID llegó para quedarse, ya, y va a ser parte de nuestras pandemias habituales, así como quedó la influenza, ¿cierto? Y otros bichitos por ahí. Así que tengamos estas consideraciones presentes de aquí para la vida, ¿ya? Veo una manito levantada de la Javiera Burdiles. Por favor, en la medida en que quieran hacer preguntas, marquen la manito y les vamos a ir dando la palabra, ¿ya? Javiera, cuéntenos, ¿en qué la podemos ayudar? Profe, quedé con una duda cuando se hace en adultos, no se hace ventilación. ¿Eso no Claro. afecta al adulto que no hagamos la secuencia de ventilación? No se hace actualmente en un contexto prehospitalario, por eso les digo, contexto prehospitalario, porque en el área intrahospitalaria se coloca una máscara EPA y se colocan filtros especiales, ¿ya? En contexto comunitario, si ustedes están, ¿cierto?, en la calle, en su domicilio, en la universidad, en cualquier parte, y tienen que hacer RCP, no hay ventilación boca a boca, solamente compresión y desfibrilación, nada más. Ah, ya, gracias. Juan Contreras, adelante. Hola, buenas. Buenas tardes. En la presentación se habían mencionado 3 fases, que era la última cuando se pasaban más de 10 minutos. La Cuando metabólica. cuando nosotros no podemos, por así decirlo, asegurar que pasaron más de 10 minutos, ¿qué se hace con el paciente? Usted tiene que seguir con el RCP igual. O sea, en el fondo lo que yo les dije al inicio, cuando una persona está inconsciente, probablemente una persona que es lega no va a poder totalmente saber si esa persona ya falleció o está en paro en un inicio, ¿ya? Una persona con conocimientos ya más formales lo va a poder identificar rápidamente. Lo más probable, y ha ocurrido mucho en el área, digamos, se los digo porque me tocó verlo, que llegaron personas trasladadas ya fallecidas cuando uno estaba en el turno, porque la familia empezó el RCP y los trasladó ellos, que claro, partieron con el RCP igual sin saber si esa persona estaba fallecida o no. Lo importante de la diapositiva que yo le mostré es entender que si usted tiene la posibilidad de usar un desfibrilador, entendiendo que hay tiempos esenciales, no se puede postergar, porque fisiológicamente existen estas etapas en el fondo que están totalmente declaradas por tiempo. Entonces, si yo igual presencié el RCP, pero me demoré en encontrar el DEA sabiendo que había DEA, no lo pedí en un inicio, no seguí la cadena de supervivencia, es poco probable que solo con las maniobras de compresión esa persona salga bien del paro. Eso es lo que trata de presentarte eso, que conozcas la fisiología entendiendo los tiempos de ejecución que tenemos disponibles. Ya, muchas gracias. Mariana, cuéntenos. Hola, profesoras. Hola, buenas A mí tardes. me quedó una duda con respecto a la desfibrilación de los niños. Porque habían dicho de que ya, si tenemos el desfibrilador monofásico, el que da 360 joules, ¿provocaría algún daño en el niño? O sea, si es que hay... Probablemente sí, puede que provoque un daño, pero el daño es menor en relación al RCP. O sea, no podemos dejar de hacerlo pensando en un daño que puede ser recuperable, puede que genere una quemadura, por ejemplo, puede que genere un deterioro de la piel, pero frente a la muerte inminente de un niño que estuviera con un paro cardíaco, porque ya dijimos que la mayoría de los niños hacen parada respiratoria, no paro cardiorrespiratorio, no es que no se desestime el desfibrilador se tiene que usar igual, ¿ya? Porque en definitiva te va a permitir el revertir ese signo. Después podríamos ver las secuelas que quedaran, no es lo ideal, pero las recomendaciones, los expertos dicen que se haga exactamente igual la desfibrilación. Gracias, profe. Don Luis Canto, lo escuchamos. Yo tengo una duda. ¿Qué se hace cuando el paciente al desmayarse se traga la lengua? ¿Cómo qué, perdón? ¿O se atraganta sola? Lo que yo le mencioné, si La persona el paciente en relación a procesos de COVID, si tú tienes una obstrucción de la vía aérea,
Si no estuviéramos con COVID, por ejemplo, porque podría ocurrir que después baje la indicación de que estamos viendo ahora, porque si cambia la cepa y no es contaminante o tenemos otras condiciones, puede ser lo que pasa con la influenza, o sea, tú tienes riesgo de contaminarte igual con raniador, con cualquier bacteria o virus. Con COVID tenemos este problema porque sabemos que es un tema pandémico, ¿se fijan? Pero la realidad de la contaminación ha existido desde siempre en la RCP. Por lo tanto, hay que entender dos conceptos. Si yo tengo una vía aérea obstruida, cuando usted hace la maniobra mentón, ¿cierto? Y mandíbula, y si el paciente tuviera la lengua hacia atrás, esa maniobra libera inmediatamente por una cosa fisiológica. Si tuviera otro objeto, un objeto extraño obstruyéndola, tendríamos que hacer maniobras de Heimlich, si estuviéramos en primer auxilio. Pero dado que estamos en un contexto de pandemia por COVID, la recomendación es que usted se olvida de la vía aérea y sola hace las 30 compresiones que yo le menciono por 5 ciclos o 2 minutos, y es que además puede intercalar con otra persona. Si está solo, tiene que comprimir constantemente hasta que lleguen los sistemas de urgencia a apoyarlo. Ya, gracias. La señorita Jimena Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que no entendí muy bien la relación de 30-2 y 15-2. 30-2 significa 30 compresiones por 2 ventilaciones, y 15-2 es que cuando hay 2 personas maniobrando, tú no vas, porque mira, cuando tú estás 30-2 significa que tú comprimes 30 veces y dejas de comprimir y tú te vas a la vía aérea y haces las 2 respiraciones porque estás solo. Cuando se hace 15-2 es porque hay 2 personas y hay uno que va a estar preocupado de las ventilaciones y va a estar esperando que tú termines de comprimir, en ese caso 15 veces, para hacer las 2 ventilaciones. Esa es la diferencia. Ya. Muchas gracias. La señorita Débora Leighton. Débora. Hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas. Mi duda era principalmente en cuestión de cuando, por ejemplo, si encontramos un paciente o una persona en la calle, en este caso, que lleva más de 10 minutos tirado en el suelo, muchas veces los cursos que yo hice de primer auxilio decían que teníamos que igual iniciar RCP y continuar hasta que llegue la ambulancia, en este caso. ¿Eso sería necesario si ya pasaron 10 minutos y se ve que el paciente ya no Es lo reacciona? que te decía yo, primero auxilios, lo que suele ocurrir es eso, la gente los ve y empieza la RCP aunque la persona muchas veces esté fallecida. Lo que yo les contacté ahí es para que ustedes entiendan que más allá de 10 minutos, o sea, si ya llegaste tú, por ejemplo, y una persona te dice, no, lleva 15 minutos ahí, se puede hacer RCP porque están en primer auxilio, ustedes no van a saber eso hasta que tengamos cierto monitor, más probablemente. Pero entendiendo que si ya lleva 15 minutos esa persona en paro, porque entendamos que una cosa es que la persona esté inconsciente pero respirando, y otra cosa muy distinta es que lleve 15 minutos sin respirar y sin tener pulso, por esa evaluación de 10 segundos del pulso, lo más probable es que esa persona ya esté muerta. Esa es la diferencia. Tú, como un personal lego que estás en primer auxilio, vas a hacer el RCP. Y eso es lo que hay que hacer, vas a reanimar o vas a hacer las maniobras, pero claramente esa persona va a estar fallecida, ¿ya? Porque más allá de 10 minutos en paro cardiorrespiratorio no hay cerebro que aguante, eso está descrito ya, fisiológicamente. Ya, muchas gracias. Javiera, ¿a usted se le quedó la manito arriba o tiene otra pregunta? No, tengo otra pregunta. Ah, ya, adelante. ¿Tendrá alguna relación? Es que me acuerdo que cuando leí el manual y pasamos esto, había algo de 30 minutos, que a los 30 minutos la persona ya estaba muerta, o es a los 10 y a los 30 pasa otra No, cosa. los 30 minutos, no, tampoco es 30, son 20. A los 20 minutos de una reanimación, pero una reanimación avanzada, o sea, ya cuando llegó el equipo prehospitalario con todos los dispositivos invasivos, si llevamos 20 minutos en el RCP, lo más probable es que el líder del RCP suspenda maniobras, porque ya después de 20 minutos, también con todo un aparataje más invasivo, con drogas vasoactivas, bueno, con todo lo que en el fondo el ACLS nos permite, más allá de 20 minutos es muy probable que esa persona sí sobrevive, mantenga actividad eléctrica y respiratoria, pero tenga muerte encefálica. Entonces lo máximo es 10 minutos y con... Es que estamos en un contexto distinto, Javiera, estamos en un contexto extrahospitalario.
Una cosa es lo extrahospitalario, tú haciendo primeros auxilios solamente con tus manos y con tu buena intención, porque no hay nada más, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es una persona que se para en el hospital, y por eso la cadena de supervivencia es distinta en el hospital. En el hospital no se pide inmediatamente ayuda, sino que se hace el reconocimiento y luego se activa el código azul, porque muy probablemente vamos a poder optar a una vía aérea, por ejemplo, avanzada rápidamente, a un tubo orotraqueal que nos va a poder sellar la vía aérea, o poder pasar oxígeno no sé, a 100%, con 15 litros, y tener incluso la posibilidad nosotros de seguir maniobrando y viendo las causas, la 5H, la 5T y todo lo que te produce el paro cardiorrespiratorio. Entonces son tiempos distintos. En el ACLS los tiempos en el fondo van a ser mucho más acotados, porque además tenemos maniobras o tenemos procedimientos como sonda avanzada, nos pueden sacar más rápidamente al paciente el problema, porque no solamente estamos haciendo RCP, sino que estamos evaluando la causa del RCP. En cambio, en un contexto de primeros auxilios como el que les presento yo, no tenemos esa posibilidad. Nosotros lo único que sabemos es que hay una persona que no respira, no tiene pulso, y estamos esperando que llegue un sistema medicalizado para que siga el proceso. Por lo tanto, usted en ese proceso lo que tiene que hacer son las compresiones y ojalá contar con un desfibrilador automático, porque eso es lo que se ha demostrado científicamente, mejora la capacidad de sobrevivencia en estas personas. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok. Si está todo clarito y muy clara la exposición, ¿cierto? Agradecemos a Paulina por la dedicación, por el trabajo, por su tiempo, y los dejamos invitados a todos los asistentes a las siguientes actividades que vamos a tener esta semana. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia. Espero les haya servido mucho la presentación y nos vemos. ¿Ya? Cuídense. Chao, chicos, Buena tarde. gracias. Chao, Chao, profes. profes, gracias. Chao, gracias por la Chao. presentación. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao.